Estudiando el Verbo presenta Escuela Sabática para Adultos. Estamos viendo la lección número 9 del estudio de Escuela Sabática de este libro, La vida eterna, la muerte y la esperanza. Esta lección 9 es para el 26 de noviembre del año 2022, titulada Pasajes contradictorios. Sean ustedes bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios, que tiene como propósito que usted y yo tengamos una comunión diaria a través del estudio de la palabra de Dios. Así que ojalá no solo quede este conocimiento en su mente, ¿sí? Como algo que para su crecimiento intelectual, ¿verdad? Sino para que puedan compartirlo con sus seres queridos, con sus amigos, con sus vecinos, con toda la gente que le rodea, puedan compartir estas buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Vamos a entrar entonces a la lección, no sin antes, como siempre, quiero invitarles para que ahí donde estén podamos tener una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, Padre eterno, por cada una de tus bendiciones. Y queremos darte gracias siempre por todo. Sabemos que hasta aquí, sin duda, Padre eterno, tú nos has ayudado, nos has socorrido, nos has proveído y nos has salvado de todos los peligros que en este mundo hay a consecuencia del pecado. Gracias, Padre eterno, por todo, porque en Cristo Jesús te lo rogamos, te lo suplicamos. Y en esta hora, Padre eterno, que vamos a estudiar esta lección, queremos pedirte que nos habilites con poder para que podamos presentar tu palabra con autoridad, como quien queremos que la gente vea que hemos estado contigo, Señor. Gracias por todo, porque nuevamente en Cristo Jesús pedimos todo y te lo rogamos, suplicamos. Amén, amén. Pasajes contradictorios. Sin lugar a dudas, el mundo actual tiene en su mente que a un Dios tirano, ¿verdad? Que si no te portaste bien y hiciste el mal a tu prójimo, seguramente te enviará al infierno, ¿verdad? Sin embargo, Dios no es así, ¿verdad? Dios es todo lo contrario. Vamos a ver el punto central, ¿sí? Para que podamos entender esto, ¿sí? Para que podamos entender que Dios es todo lo contrario de lo que el mundo piensa, ¿verdad? Quiero invitarles para ello que para que vayamos a la palabra de Dios, al libro de libros, al Evangelio de Juan, al capítulo 5, versículo 39. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es una cita que por demás conocida por cada uno de ustedes y por consideración aquellos que nos acompañan, que no estudian la palabra de Dios. Vamos a leerla directamente de la Biblia. Dice, ustedes escudriñan las escrituras, dice Jesús, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a meditar en esta cita, ¿verdad? La cual nos va a ayudar a entender, ¿sí?, de toda la lección. Y como siempre vamos a dar una pequeña introducción, ¿sí?, de esta
de esta lección. Cierta ocasión me encontraba en la ciudad de Pisaco, Tlaxcala, cerca de donde se encuentra el templo de la iglesia central del distrito de Apizaco, de la misión alpina. Tenía un poco de hambre y había un puesto de pescados fritos ahí cerca y decidí comer ahí. Y como todo cristiano, y debiéramos de ser así, decidí comer ahí, ya dijimos, ¿verdad? Pero como todo cristiano, ver a todo al que nos rodea como candidatos para el reino de los cielos, ¿verdad? Y estando ahí, la persona que atendía me preguntó que si era yo cristiano y si es que era, le respondiera una pregunta: ¿qué es la vida eterna? De pronto me quedé pensando por unos segundos qué responderle, pero antes de que lo hiciera, él me dijo la respuesta diciendo: ¿qué dice el Evangelio de Juan, el capítulo 17, versículo 3? A primera instancia, oímos acerca de la vida eterna que nos ofrece Dios a todos aquellos que acepten la justicia, misericordia y gracia de Él a través de Jesucristo. Respondríamos que la vida eterna es lo que Dios nos ofrece si le obedecemos por fe. Sin embargo, la cita que puso frente a mis ojos, un testigo de Jehová, me puso a pensar que lo más importante como profesos cristianos es conocer a Dios y a su Hijo amado y Salvador nuestro, Cristo Jesús. Y la consecuencia y el resultado de esto es la vida eterna. A pesar de que la lección nos enfoca más en la resurrección de los justos, es muy importante conocer a Dios, la razón por la que quiere y desea que nadie se pierda y todos vayamos al arrepentimiento. Cristo ha ido al Padre para preparar lugar para nosotros y ha prometido volver para que estemos con Él para siempre. Juan 14, 1, 2. En el Nuevo Testamento encontramos pasajes que parecen defender la existencia de las almas o espíritus inmortales y de un infierno de fuego donde los impenitentes arden indefinidamente. Examinados en su contexto y a la luz del resto de los pasajes bíblicos que nos hablan sobre esos temas, vemos que en realidad no existe contradicción, sino que todos enseñan lo mismo. La muerte es un estado inconsciente que dura hasta la resurrección, ¿verdad? Y en esta hora, estimados amigos y hermanos en Cristo, vamos a ver varios puntos. Por ejemplo, vamos a ver la parábola de o realidad, ¿verdad? Parábola o realidad, ¿verdad? En Lucas 16, del 19 al 31. Vamos a ver también una coma problemática allí en Lucas 23, 43. Y en Filipenses 1, 21 al 24, morir y estar con Jesús. En el cuarto punto, vamos a ver en 1 de Pedro 3, del 13 al 20, espíritus encarcelados. Y por último, en Apocalipsis 6, del 9 al 11, almas que piden justicia. Vamos, pues, al primer punto, ¿verdad? Teniendo en mente, sí, lo que dice Juan 5:39, ¿verdad? A vosotros os parecéis, ¿sí?, que tenéis la vida eterna, dice Jesús, ¿sí? Escudriñad las Escrituras porque os parece que, porque ellas hablan de mí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el primer punto, ¿verdad? Sin perder de vista lo que dice el versículo de memoria.
Para ello quiero invitarles nuevamente a la palabra de Dios, al libro de libros, al Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 23. Lucas 16, versículo 23. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Cuando el rico estaba en el Hades, en medio de tormentos, alzó sus ojos y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Y de repente a nosotros nos puede parecer que una contradicción esta cita, ¿verdad? Sabemos que el infierno no existe, ¿verdad? Pero cuando leemos esta cita, creemos entonces que hay una contradicción. Y pensamos que si se trata de una parábola o una realidad, ¿verdad? La Nueva Versión Internacional, miren lo que dice: en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Ya hemos hablado acerca de esta versión, ¿verdad? Aunque pareciera que hay más claridad en ella, todo lo que se maneja aquí son situaciones que Jesús presenta no como una realidad, sino como una especie o una forma de hacernos pensar. Es decir, los presenta a manera de símbolos, ¿verdad? El relato del rico y Lázaro es una parábola para dar una enseñanza y no una explicación de la realidad. Si fuese una realidad, deberíamos aceptar que, número uno, el cielo y el infierno están tan cerca que sus habitantes pueden hablar entre ellos, pero separados de un gran abismo, de acuerdo a lo que está ahí en el versículo 26, ahí mismo, ¿sí? Y en el versículo 23 y 24, tras la muerte el alma consciente tiene ojos, dedos y lenguas y tiene sed, ¿verdad? Si nosotros confrontamos esta parábola con lo que dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 6, vamos rápidamente para que no divaguemos. Ciertamente los que viven saben que un día morirán, pero los muertos nada saben ni nada esperan porque su memoria queda en el olvido. Aparentemente aquí hay una contradicción si esto fuera realidad. Pero como ya dijimos que son símbolos que utiliza Jesús para hacernos reflexionar y pensar, ¿verdad? Entonces no existe ninguna contradicción, ¿verdad? Porque en realidad los muertos nada saben, ¿verdad? Los santos contemplan los sufrimientos de los perdidos, tal vez sus propios hijos, pero no pueden hacer nada por ellos. Versículo 25, ¿verdad? Todo esto pareciera que estamos leyendo, ¿sí? La comedia de Dante Alighieri, ¿verdad? No sé si se pronuncia así bien, pero vemos en Lucas, en el capítulo 16, esta situación que algunas veces algún hermano evangélico me presentó para contradecirme acerca de lo que es la inmortalidad del alma, ¿verdad? Así que si nosotros vamos al versículo 25, ¿qué dice? Pero Abraham, hijo mío, acuérdate que mientras vivías
tú recibiste tus bienes y Lázaro recibió sus males, pero ahora aquí el que recibe consuelo, tú recibes tormentos. Ah, es interesante esta parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? Porque Jesús presenta todo esto con un gran propósito, ¿verdad? Ese propósito consiste en una enseñanza que quiso transmitir, era que la riqueza no es un criterio para la recompensa futura, que el destino de cada persona se decide en vida y que la Biblia es la guía para conocer el plan de salvación. Voy a repetir esta parte, ¿verdad? La enseñanza que Jesús quiso transmitir era que la riqueza no es un criterio para la recompensa futura, sino que es el destino de cada persona, ¿verdad? El destino de cada persona se decide en la vida y que la Biblia es la guía para conocer el plan de salvación. Por esa razón, ¿sí?, Jesús dice escudriñar las escrituras, ¿verdad? Vamos al punto número 2, estimados amigos y hermanos en Cristo. Para ello quiero invitarles ahí mismo al versículo 23, nuevamente del Evangelio de Lucas, al capítulo 16, versículo 23. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando el rico estaba en el Hades, otra vez ya lo habíamos leído, en medio de tormentos, alzó sus ojos y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Sin duda, el rico se sorprendió de ver a Lázaro junto a Abraham, ¿verdad?, fuera del infierno, ¿verdad? Recuerden que estamos en el punto parábola o realidad, ¿verdad? Parábola, realidad, ¿verdad? Ya dijimos entonces que Jesús habla de manera simbólica, ¿verdad? En griego, el lugar donde el rico sufre es llamado Hades, equivalente a la palabra hebrea Seol, tal como puede verse en la traducción de Pedro en el Salmo 16:10, registrada en Hechos 2:27, ¿verdad? Recetamos la parábola como una explicación del estado real de una persona muerta. Tenemos que admitir inadmisiblemente que Jesús mismo fue atormentado en ese lugar, pues Pedro aplica el Salmo al periodo en el que Jesús estuvo muerto antes de resucitar. Una interpretación literal de la parábola anularía la promesa de Dios de que enjugará toda lágrima y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Inclusive, si vamos más allá, ¿sí?, y consideramos la teología católica romana acerca de que algunos muertos van al purgatorio, ¿verdad? Hay cierta coincidencia, ¿verdad? Hay cierta coincidencia con esta parábola, ¿verdad? Por lo tanto, la interpretación que le debemos dar a esta parábola no es literal, ¿verdad?, porque es un simbolismo lo que utiliza Jesús para que nosotros podamos comprender que la cuestión de riqueza, la cuestión o la salvación por las obras no nos garantiza, ¿sí?, nuestra salvación, ¿verdad? No nos garantiza nuestra salvación. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 27.
Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo se corrompa. ¿No? Sin duda, el Hades o el Seol es el sepulcro, ¿verdad? A eso se refiere Jesús, ¿verdad? Cuando, cuando dice, o cuando se habla del Hades. En este caso, Pedro está dando un sermón, ¿verdad? Después de la llegada del Espíritu Santo, Pablo es tomado y da un sermón tal, sí, poniendo como personaje central a Cristo Jesús, sí. Sí, por eso ahí en el versículo 26 dice, porque no dejarás mi alma en el sepulcro o Hades, ni permitirás que tu santo se corrompa, ¿verdad? Pablo habla del sepulcro, no habla de un lugar donde se piensa como la teología católica romana, un lugar llamado el purgatorio, infierno, ¿verdad? Eh, Hay una promesa muy especial ahí en Apocalipsis 21:4, donde Dios promete que después que haya pasado todo, ¿sí? Que los justos hayan recibido su corona y los impíos hayan recibido su recompensa de acuerdo a lo que hayan hecho, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ¿verdad? Vamos al siguiente punto de esta lección. Una coma problemática, ¿verdad? Todos conocemos lo que significa una coma, ¿verdad? Vamos nuevamente al versículo 23 de, abramos nuestras Biblias, del Evangelio de Lucas, versículo 43. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A propósito de esa coma, tengo un amigo evangélico que periódicamente me pide que le pase de un libro a hojas en la computadora estas citas que tienen que ver o que están ahí reveladas en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas, sobre todo las que se refieren a Jesús en la cruz y los ladrones, ¿sí? Principalmente esta, donde el ladrón le pide a Jesús que se acuerde de él cuando esté en el paraíso. La cita la voy a repetir nuevamente para que podamos analizarla rápidamente. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tal como leemos en la mayoría de las traducciones de este texto, Jesús y el buen ladrón, tal la Iglesia Católica lo llama por su nombre, ¿verdad? No lo voy a decir, pero Jesús, la Iglesia Católica lo llama por su nombre, compartirían el paraíso ese mismo día después de morir, ¿verdad? La frase original no contiene la conjunción que, te digo que hoy estarás conmigo. A esta frase le falta una coma. ¿Dónde la pondrías tú? Si la coma es problemática en lo personal, yo la pondría después de la palabra hoy. Entonces yo leería así, de cierto te digo que hoy
Es decir, el problema de esta cita es la palabra que, porque entonces, si yo le quito esa palabra, diría, de cierto te digo hoy, coma, y le pongo después la palabra que, estarás conmigo en el paraíso. Sí, entonces, quizás no sea el problema tanto de la coma, o tal vez sí, pero también la palabra que, te digo hoy, estarás conmigo. Si fuese así, Jesús subió al cielo ese mismo día, contradiciendo sus propias palabras que dijo 2 días después, aún he subido a mi Padre. ¿Ah? Ahí estaría la contradicción. Juan 20:17. Te digo hoy, estarás conmigo. Correcto. Jesús le asegura al ladrón que se acordará de él cuando venga en su reino, tal como acababa de pedir. Lucas 23:42. ¿Ah? Es interesante esta parte porque esa contradicción ayuda a mucha gente, ¿sí?, a entender que cuando nosotros somos llamados al descanso, inmediatamente, ¿sí?, nuestra alma, ¿sí?, es llevada al cielo. Es decir, es creer la doctrina de la inmortalidad del alma. Y esta doctrina es una doctrina satánica, porque desde un principio Satanás le dijo a Eva, no morirás, ¿verdad? Al contrario, serás como Dios sabiendo lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entonces, esta cita pareciera que da la razón a aquellos que creen en esa doctrina de la inmortalidad del alma, pero no es así. Necesitamos nosotros leer el contexto y leer también otras citas donde Jesús aclara, ¿sí?, la razón por la cual Él no fue ese día al cielo. Inclusive, pues, podemos verlo fácilmente, pues, Él estuvo muerto, ¿sí?, y resucitó al tercer día. Entonces, es totalmente ilógico. No existe ninguna contradicción ahí. Vamos al siguiente punto. Es morir y estar con Jesús. Para ello quiero invitarles a Filipenses capítulo 1, versículo 21 y 23. Filipenses 1, 21 y 23. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Versículo 23. Por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Sin duda, todos compartimos esta idea que el apóstol Pablo nos presenta ahí. Pablo estaba en duda, no de las promesas de Dios, sino de seguir en este mundo o estar ya con Cristo Jesús, nuestro Salvador. Vivir por el bien de la iglesia, quería, y de la obra del Evangelio. ¿Ah? O morir y descansar de sus arduas labores y estar ya con Jesús. Filipenses 1:23. ¿Ah? Morir y estar con Jesús. Pablo mismo enseñó que los santos duermen hasta la segunda venida de Jesús. Primera de Tesalonicenses 13 al 15. ¿Verdad? Donde nos presenta Jesús un resumen de todo lo que habrá de acontecer en la segunda venida de Cristo Jesús. Él mismo esperaba recibir su corona hasta ese momento futuro,
Segunda de Timoteo 4:8. ¿Cómo resolver esta aparente contradicción? Dado el estado inconsciente de los muertos, ¿verdad? Job 14 del 10 al 12 y Salmo 146:4, Eclesiastés 9:10. Una vez muerto, lo que Pablo verá inmediatamente después será el rostro de Jesús cuando sea resucitado en su segunda venida para estar con Cristo. Ver 1 Tesalonicenses 4:17. Inclusive Pablo, ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, habla de los que serán resucitados y de los que aún queden, y él se cuenta como aquellos que quedarán hasta la venida del Señor Jesús. Vamos rápidamente a 1 de Tesalonicenses 4:13. Vamos a leerlo todo porque esa parte es muy importante que podamos conocerla, ¿sí? Hermanos y hermanas, para que podamos compartirla con aquellos que no la conocen, porque es la promesa suprema que Dios tiene para nosotros. Miren lo que dice el apóstol Pablo, ahí en el versículo 13 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros los que vivimos, ¿cómo se estaba contando Pablo? Se estaba contando con los que aún iban a estar vivos en ese día supremo, maravilloso, donde Jesús regresaría por segunda vez. Sigo leyendo. Los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, nuevamente dice, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así siempre estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Quizás Pablo lo dijo pensando en aquellos que verdaderamente iban a estar vivos cuando Cristo venga en las nubes de los cielos por segunda vez, ¿verdad? Quizás lo dijo pensando también que él estaría vivo cuando Jesús viniera, ¿verdad? Pero él tenía tenía el deseo vivo, tanto de seguir vivo para predicar el Evangelio, y también quería ver al Señor allá en el cielo, ¿verdad? Realmente no existe ninguna contradicción en este sentido, pues nosotros queremos también pertenecer a aquellos que aún queden vivos para ver ese hecho maravilloso de cómo viene Jesús en las nubes de los cielos. El libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice que todo ojo le verá, ¿verdad? Todo ojo le verá, ¿verdad? Inclusive en ese momento todos aquellos que le llevaron a la cruz del Calvario le van a ver, van a resucitar para ver ese hecho maravilloso y único, ¿verdad? Que ni siquiera Satanás podrá imitar,
Vamos al siguiente punto, estimados hermanos. Ya avanzó mucho el tiempo y quiero invitarles para que vamos a Primera de Pedro 3:19. Dice, por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ah, caray. Espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados a los que Jesús predicó en espíritu? De acuerdo a lo que dice Primera de Pedro 3:18. Vamos a la palabra de Dios rápidamente, estimados amigos y hermanos. Primera de Pedro, desde el versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El cuerpo sufrió la muerte, pero el espíritu fue vivificado. Versículo 19. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es interesante esta parte. Vamos, basados en 2 de Pedro 2:4 y Judas 6, algunos piensan que son ángeles caídos, pero ¿por qué predicar a los que ya no tienen posibilidad de arrepentimiento? Pedro dice claramente que son los antediluvianos desobedientes que escuchan la predicación de Noé, Primera de Pedro 3:20, al igual que los demás profetas. Noé habló con el Espíritu de Cristo ofreciendo salvación a sus contemporáneos, Primera de Pedro 1:10 al 11. Al usar la expresión espíritus encarcelados, Pedro se refiere a personas sometidas y esclavizadas por el pecado. Juan 8:34. ¿Verdad? Juan 8:34. Vamos rápidamente a Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo del pecado es. ¿Verdad? Entonces, cuando se habla de espíritus encarcelados, se habla de los que están sometidos o esclavizados, ¿sí?, al pecado, ¿verdad? Están sometidos o esclavizados por el pecado, ¿verdad? No hay ninguna contradicción en esto. Sin embargo, quisiera ver lo que dice el comentario bíblico adventista en esta cita de Primera de Pedro 3:18. A ver si logro sacar algo en conclusión. Primera de Pedro 3:18. Vamos a checar rápidamente. En espíritu. La última parte de este versículo podría traducirse literalmente, hecho morir ciertamente en carne, pero hecho vivir en espíritu, pneumati. Las frases paralelas en espíritu y en carne parecen rechazar la idea de que aquí se haga referencia al Espíritu Santo, cuando en otros pasajes del Nuevo Testamento se usa para referirse a Cristo la expresión en carne, en espíritu o su equivalente. Se habla de su existencia terrenal, de Cristo como ser humano y de su existencia como ser divino después de la resurrección. Cuando Cristo se encarnó, toda su apariencia fue la de un ser humano. Después de la resurrección retuvo su naturaleza humana, pero se convirtió de nuevo esencialmente en un ser espiritual, ¿verdad? Creo que con esto podemos aclarar esta parte última de la cita de 1 Pedro 3:18. El hecho de que Cristo verdaderamente murió en la carne no significó el fin de su existencia. En la resurrección fue vivificado una vez más, aunque desde ese momento su naturaleza humana quedó más completa, subordinada a su naturaleza divina o espiritual, ¿verdad? Lucas 24:39. Que cuando vivía en la tierra como hombre entre los hombres,
el hecho sublime de que Cristo crucificado continúa viviendo, se destaca aquí como una seguridad de que aquellos que participan de sus sufrimientos no tienen por qué temer la persecución que padecen acabará para siempre con su existencia. 2 Corintios 13:4. Cristo triunfó sobre la muerte y los que sufren con él también están seguros de pasar victoriosamente por las pruebas de fuego de la vida, ¿verdad? Donde se presenta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como una garantía de los que duermen en Jesús, de que vivirán otra vez. Una vez aclarado esto, vamos a terminar esta lección, estimados amigos y hermanos. Vamos al último punto de la lección, donde quiero invitarles para que vayamos a Apocalipsis 6:9. Miren lo que dice la palabra de Dios. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Almas que piden justicia. Vio Juan las almas incorpóreas de los mártires hablando con Dios en el cielo. Para que podamos entender aquí si hay contradicción o no, retrocedamos a los tiempos donde se hacían los ritos ceremoniales que Dios había ordenado para el pueblo de Israel, ¿sí? Como figura de lo que representaba Jesús. El altar que se refiere es el altar de los holocaustos, Levítico 4:25. ¿Sí? Estamos en la cita de Apocalipsis 6:9. Estaba situada en el atrio exterior, lugar que simboliza la tierra. Apocalipsis 11:2. Las almas representan a personas que fueron martirizadas en la tierra. Recuerden que Juan está viendo una visión. Está viendo una visión. No es una realidad concreta, sino Juan, el apóstol Juan, ve una visión y puede que en su visión vea todo esto, pero eso no significa que sea literal todo. Puede que él utilice las figuras de las almas, ¿verdad? Como para que podamos entender que se trata de personas, ¿verdad? Porque sabemos que el alma es parte de una persona, o es en sí toda la persona, más bien. Pablo vio a las almas representando a personas, Primera de Reyes 15:29, que fueron martirizadas en la tierra. El clamor de la sangre es simbólico, al igual que el clamor de la sangre de Abel. Y por último, no recibirán justicia ni recompensa hasta la segunda venida, cuando esté completamente el número de sus consiervos. Apocalipsis 7:3 al 4 y 14 al 15, ¿verdad? Almas que piden justicia. Pablo ve esto todo en una visión y utiliza símbolos para que nosotros entendamos a qué se refiere. ¿Sí? Pero la realidad es que las almas, en este caso, o las personas representadas por almas que fueron martirizadas, recibirán su justicia y su recompensa hasta la segunda venida,
cuando se haya cumplido el tiempo y esté completo, dice Apocalipsis 7, del 3 al 4 y del 14 al 15, el número de sus consiervos. En visión, como ya dije, Juan vio el periodo de los mártires de la Inquisición y no almas incorpóreas, es decir, fantasmas, ¿verdad? Juan vio el periodo de los mártires de la Inquisición, ¿verdad? Y no de almas incorpóreas, o sea, fantasmas. Vamos a terminar, estimados amigos y hermanos, esta lección que ya se alargó un poco, pero que fue necesario entrar un poco en análisis para poder entender esto que todo pareciera que hay contradicción, pero no es así, ¿verdad? Ya hicimos algunas aclaraciones pertinentes, esperamos que haya quedado más o menos claro, ¿sí? Tenemos que, sin duda, aferrarnos a la palabra de Dios, a sus promesas y a todo lo que el Señor tiene reservado para nosotros. Vamos a terminar con la pluma inspirada en el libro de Evangelismo, página 184, donde Elena G. de White escribe, también escribe lo que vio en visión. Dice ella: la correcta comprensión de lo que dicen las Escrituras concerniente al estado de los muertos es esencial para este tiempo. Ella dice todo esto porque hoy en día se sigue teniendo la idea de que todos los que mueren pasan por diferentes procesos para llegar al cielo. Uno de esos procesos es lo que dice la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Que pasan por el purgatorio, pasan por 2 o 3 lugares, y una vez que son purificados, pasan al cielo, ¿verdad? Por eso dice ella que es esencial para este tiempo que tengamos una comprensión correcta, de acuerdo a las Escrituras, del estado de los muertos. La palabra de Dios declara que los muertos nada saben. Ya vimos Eclesiastés 9, del capítulo 5 en adelante. Su odio y su amor han desaparecido. Debemos apoyar nuestra autoridad en la segura palabra profética, a menos que estemos arraigados y fundamentados en la verdad. Dice ella, seremos barridos por las trampas engañosas de Satanás. Debemos aferrarnos a nuestras Biblias, ¿verdad? Debemos aferrarnos a la palabra de Dios, al libro de libros, a la Biblia, dice ella, porque Satanás está presto para ponernos trampas engañosas, ¿sí? Y seamos engañados, seamos barridos, seamos confundidos, ¿sí? Para que creamos otra cosa. De antemano agradezco a ustedes su paciencia y les invito para que pongan sus comentarios, ¿sí? En nuestra página, sus dudas, ¿sí? Y con gusto contestaremos con la ayuda de Dios. Hasta pronto y que Dios les bendiga.